A ver, listo. Otra vez. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de colon y recto. Nuestro equipo está conformado por Arcos González André, Chávez Morales Laura Jimena, García Paredes Frida Adabela, Gómez González Carla Viridiana y Jiménez Maldonado Diana Laura. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la definición. Las definiciones que nos competen el día de hoy son, bueno, empezando por cáncer. El cáncer lo podemos definir como una neoplasia caracterizada por el crecimiento incontrolado de células anaplásicas que tienden a invadir el tejido vecino y a metastatizar a distancia. Y la siguiente definición que nos corresponde es el cáncer colorectal, que bueno, la podemos definir como la enfermedad neoplásica maligna del intestino grueso caracterizado por melena, alteración de los hábitos intestinales y a su vez en el tránsito de las heces. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, este cáncer colorectal de manera mundial, en su incidencia en varones, es el cáncer rectal que se conoce como cáncer en menos de 11 centímetros del ano, difiere por un factor de 13. En cambio, el otro tipo de cáncer, el cáncer de colon, este va a tener hasta un factor de 90. México se encuentra entre los países con menor incidencia de este tipo de cáncer y en general en el mundo los países con mayor incidencia son Escocia, Checoslovaquia, Luxemburgo, Dinamarca y Hungría. Es importante mencionar que hay un aumento más rápido en la incidencia del cáncer de colon por cada unidad de aumento en la incidencia de cáncer rectal en mujeres. Es más visto en mujeres que en varones. Y entre los principales factores de riesgo encontramos a la edad. Esta neoplasia incrementa su incidencia en pacientes mayores de 50 años. Sin embargo, es más frecuente encontrarlo su presencia en menores de 40 años. Los antecedentes familiares presentan un factor importante, ya que aumentan las posibilidades de padecer este cáncer, por lo que si hay antecedentes de cáncer en familiares de primer grado, el riesgo se eleva hasta 1.7 y a 2.7 si este es en dos o más familiares en los que ya presentaron este cáncer. Y otro aspecto a tomarle importancia en factores de riesgo son las variantes geográficas. Esta, por ejemplo, puede ser la dieta, ya sea que tenga un alto o bajo contenido de fibra. Por ejemplo, en los que hay una ingestión más baja de fibra, es más presente este tipo de cáncer, como son países como Estados Unidos, Canadá, Australia. Y aunque las incidencias de cáncer de colon y el cáncer rectal son en general paralelas, la variación geográfica se pronuncia mucho para el cáncer de colon que para el cáncer rectal. La que sigue, por favor. Ahora, continuando con la epidemiología, pues vemos aquí que predomina en el lado izquierdo, es decir, la localización es muy importante para el tratamiento, para la estratificación y para realizar y dar un pronóstico. Entonces, vemos que la localización más frecuente pues es en el lado izquierdo. Igual, como ya lo mencionaron, en la región en general de Centroamérica y Latinoamérica, entre ellos México, pues encontramos una baja incidencia si la comparamos a nivel mundial. Ahora, algo también bien importante es que, como ya dijeron, la variación geográfica pues juega un papel muy importante. Entonces, también se va a presentar de manera pues, mucho más frecuente en las regiones urbanas e industrializadas. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México juega un papel importante bien el estilo de vida industrializado, además de la alimentación baja en fibra y el estrés emocional que se suma al estilo de vida urbano. Y bueno, de igual manera ya vimos que conforme aumente la edad, va aumentando de manera proporcional tanto el cáncer de colon como el cáncer de recto.
Y algo también importante para complementar la parte de la predisposición genética, pues vemos que el cáncer colorectal de un 85 a 90% se presenta de forma esporádica. Significa que del 85 al 90% de los pacientes que se presentan con este tipo de cáncer no van a tener un familiar conocido que haya padecido este tipo de cáncer. Entonces, aquí la importancia del screening para justamente detectar los casos que no tienen alguna relación heredofamiliar. Y solamente del 10 al 15%, pues sí, se relacionan con un factor hereditario y genético, ya de una alteración genética. Sin embargo, cuando esta se presenta, pues sí predispone al paciente de manera pues mucho más específica a padecer este tipo de cáncer. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien, comenzando con la etiología, observemos que en este tema de cáncer colorectal no hay una etiología específica. Realmente este tipo de cáncer se desarrolla de origen multifactorial, ¿no? Influyen factores como por ejemplo la edad avanzada y el género masculino. Son mucho más frecuentes en pacientes arriba de 50 años que, en pacientes arriba de 50 años y en el género masculino. Además que un paciente que tenga el antecedente heredofamiliar de obesidad, diabetes mellitus, enfermedad de Crohn, así como colitis, tiene mayor riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Y específicamente, un paciente con adenomatosis o cáncer colorectal va a tener muchísimo más probabilidad de desarrollo de dicho cáncer. Y también otros factores que influyen en la aparición de dicho cáncer es el consumo excesivo de grasas saturadas, de carnes rojas y obviamente pues la poca ingesta de verduras, de frutas y verduras. Entonces, como ven, el origen es multifactorial, no hay una etiología clara en el desarrollo de dicha enfermedad. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a lo que hablábamos de la etiología, tenemos que nos presentan que la principal etiología del cáncer colorectal son los factores dietéticos que van a representar el 70 al 80% de los casos, mientras que también en cuanto al cáncer hereditario, este también va a ser una etiología muy importante, por lo cual nos va a representar entre un 10 o un 15% de los casos. Sin embargo, como nos mencionó mi compañero, la enfermedad inflamatoria intestinal puede incrementar la incidencia de este tipo de cáncer hasta 20 veces más que en la población general. La siguiente, por favor. Bueno, ahora respecto a la patogenia de esta enfermedad, pues vamos a ver que principalmente se va a dar por defectos genéticos. Se dice que durante las últimas 2 décadas se han hecho investigaciones para dilucidar como tal los defectos genéticos y las anomalías moleculares que se relacionan con el desarrollo y la progresión de adenomas y carcinomas colorectales. Entonces vamos a ver que aquí la principal alteración o defecto genético que se va a dar van a ser las mutaciones. Y esto ya sea por una activación de oncogenes, que en este caso es el KRAS, o una inactivación de genes supresores como puede ser el APC, el DCC o el P53, o incluso también se puede dar en conjunto estas alteraciones, ya sea que haya una activación y al mismo tiempo una inactivación. Principalmente la bibliografía menciona que los cáncer o el carcinoma colorectal se va a dar principalmente a partir de pólipos adenomatosos por la acumulación de estas mutaciones. Aquí, como ven, les puse 2 imágenes en donde se va mostrando cómo es que va progresando desde el epitelio normal hasta el desarrollo de un carcinoma y cómo es que actúa cada uno de los, o en qué momento es que puede actuar tanto la activación como la inactivación de cada gen. La siguiente, por favor. Ok, ahora hablando específicamente del gen APC, este va a ser un gen supresor. Vamos a ver que aquí se van a necesitar que exista la mutación en ambos alelos para que se inicie como tal la formación de un pólipo.
Es importante mencionar que aquí cuando hay una inactivación de este gen, por sí solo no va a resultar en el desarrollo del carcinoma, sino más bien este va a establecernos el medio para que se vaya acumulando el daño genético y se genere así una afección maligna, para que posteriormente se vayan llevando a cabo las mutaciones, estas se vayan acumulando y al final se dé lo que se conoce como una vía de pérdida de heterogosidad. Vamos a ver que esta, por sus siglas en inglés, pues se va a abreviar como LOH. Y esto, la bibliografía nos menciona que va a ser un mecanismo en el que se va a basar los diferentes tipos de cáncer. En este caso, pues el cáncer colorectal se puede basar en esta vía. Sin embargo, pues vamos a ver que esta vía puede ser el fundamento del desarrollo de los cánceres, pero pueden ser tanto de tipo esporádicos como hereditarios. En este caso hay una imagen que les coloqué a la izquierda en donde se ve como por ejemplo en los tumores esporádicos, los 2 alelos son normales en el momento de la concepción, mientras que en los tumores hereditarios pues hay un alelo mutante desde que se inicia el momento de la concepción. Y pues posteriormente en ambos se va a ir dando la pérdida de heterogosidad, que es lo que les mencionaba de la vía. Otras mutaciones adicionales que se dan o que participan en esta vía pues van a ser la activación del oncogen KRAS y la pérdida de los genes supresores como pueden ser el DSC o la proteína P53. La siguiente, por favor. Ahora, hablando específicamente del KRAS, pues vamos a ver que se va a clasificar como un protoncogen. ¿Esto por qué? Porque la mutación de un solo alelo nos va a causar la alteración del ciclo celular. Ahora, vamos a ver que este gen va a tener un producto final, que va a ser la proteína G. Entonces, cuando este gen se va a activar, va a causar la unión de trifosfato de guanosina, que va a ser GTP, y posteriormente se va a causar la hidrólisis de en difosfato de guanosina, lo cual nos va a activar el producto final, que en este caso, como les mencioné, pues es la proteína G. Sin embargo, cuando existe una mutación en este gen, pues va a haber una incapacidad para que se hidrolice el trifosfato de guanosina en difosfato de guanosina. Por lo tanto, la proteína G pues se va a mantener activa de forma permanente y se dice que esto es lo que nos va a conducir a que exista una división celular descontrolada y pues por lo tanto posterior se desarrolle el carcinoma o el cáncer. La siguiente, por favor. Ahora, hablando del gen DSC, vamos a ver que este es un gen supresor tumoral. Aquí se dice que es supresor tumoral porque se necesita que exista la pérdida de ambos alelos para que se dé como tal una degeneración de tipo maligna. Hay una hipótesis, o parece más bien que la función como principal que desarrolla esta molécula está sobre el sistema nervioso central. Y hay una hipótesis que dice que este gen participa en la diferenciación y adhesión celular para el cáncer colorectal. Sin embargo, pues esto aún no está comprobado. Es importante mencionar que en más del 70% de los carcinomas colorectales se van a encontrar mutaciones que se relacionan con este gen, que es el DSC. Y pues por último la proteína P53, esta va a ser un gen supresor tumoral. Y vamos a ver que este va a ser crucial para el inicio de la apoptosis en células con daño genético irreparable. Y este gen o proteína va a estar relacionado en un 75% con la aparición del cáncer colorectal. La siguiente, por favor. Por último, vamos a hablar de las vías genéticas pues por las que se llevan a cabo estas mutaciones. Pues existen 2 vías principales para el inicio y la progresión como tal del tumor. En primero vamos a tener la vía de lo que ya les había mencionado, que es la de la pérdida de la heterogosidad. Aquí vamos a ver que el 80% de los carcinomas va a surgir por mutaciones en esta vía, que es lo que ya les había mencionado. Y esta vía va a estar caracterizada ya sea por una deleción en los cromosomas o una aneuploidia del tumor, que estas aneuploidias son anomalías cromosómicas en las cuales va a existir como tal un desbalance en el número de las copias de los cromosomas que van a estar presentes en una célula.
Ahora, la otra vía que les mencionaba es la vía de error de replicación. Vamos a ver que esta va a estar caracterizada por errores en la reparación desigual durante la replicación del ADN. Y se cree que el 20% restante de los carcinomas va a estar, o va a provenir más bien de la mutación en la vía de error de replicación. Es importante mencionar que cuando hay una acumulación de estos errores en la reparación en la replicación del ADN, pues va a conducir que exista una inestabilidad genómica y posteriormente carcinogénesis. También es importante mencionar que existen genes de reparación desigual, como ya les había mencionado, que son los que están señalados aquí, donde inician la HMSH2, etcétera, y se menciona que pues la mutación en uno de estos va a predisponer a que la célula sufra mutaciones, y como ya les mencioné, pues la acumulación de estas mutaciones nos da una inestabilidad genómica y posteriormente pues la presencia de carcinogénesis. También es importante mencionar que esta vía se va a acompañar de lo que se conoce como una inestabilidad de microsatélite. Esto, los microsatélites van a ser regiones del genoma en las que se van a repetir varias veces los segmentos cortos de pares de cromosomas. Es decir, estas áreas van a ser en particular pues propensas a que haya errores de replicación, y por consiguiente, si hay una mutación en uno de estos genes de reparación desigual, pues se van a producir, digamos que, longitudes variables de estas secuencias, y por lo tanto pues este hallazgo se va a describir como una inestabilidad de microsatélite. Se dice que alrededor del 15% de los cánceres colorectales pues van a estar relacionadas con esta inestabilidad de microsatélite. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el cuadro clínico. En un inicio, este cuadro clínico se van a presentar síntomas inespecíficos, y cuando ya se presentan síntomas ya más específicos es cuando ya hay una progresión local de la enfermedad. En este momento hay que buscar intencionadamente en la historia clínica, basándonos también en la epidemiología y en los síntomas que en un principio tal vez pueda presentar el paciente. Es importante que destaquemos que signos y síntomas tempranos en general no suelen ser graves y, como les mencionaba, son inespecíficos, pero pueden ser muy frecuentes en las personas. Tal vez no correspondan al cáncer, pero sí a diferentes causas, por lo que debemos de hacer un correcto diagnóstico diferencial. Los pacientes con cáncer ya avanzado y que se encuentren asintomáticos con frecuencia van a tener pérdida oculta de sangre, y la velocidad de la hemorragia aumenta dependiendo del tamaño y el grado si ya existe una úlcera. ¿Cómo qué síntomas se van a estar presentando? Vamos a encontrar cambios de hábitos intestinales, que estos van a ser de manera persistente, también dolor abdominal continuo, constipación, tenesmo fecal, cansancio o fatiga continuada. También ya puede haber presencia de sangre como rectorragia, hematoquesia o melena, pérdida de peso sin causa aparente. También puede presentarse una anemia microcítica hipocrómica sin causa aparente también, náuseas y anorexia. La que sigue, por favor. Bueno, estos síntomas, como les mencionaba al principio, pueden ser de manera inespecífica y se presenten o no, pero van a depender en cierta medida de la localización del tumor primario, el tamaño y si ya existe presencia de metástasis. Podemos encontrar diferentes características, por ejemplo, en el colon izquierdo y en el colon derecho. En el colon izquierdo es común que hay una causa parcial de obstrucción o completa también, debido a que aquí el lumen del colon del lado izquierdo es más estrecho. Entonces el residuo fecal en este sitio va a tender a estar mejor formado por la reabsorción del agua en el colon proximal. También se pueden dar alteraciones en la función intestinal, como les mencionaba. En este lado el estreñimiento, rectorragia, tumor palpable y perforación.
Y en el colon derecho vamos a ver presentado un ataque al estado general, que aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con apendicitis, diarrea con periodo de estreñimiento, tumor palpable y una rara obstrucción. Ahorita adelante les va a mencionar mi compañera más específico qué se encuentra en cada parte. La que sigue, por favor. Ok, continuando con lo que mencionaba mi compañera, los síntomas van a tener una gran importancia dependiendo de dónde localicemos el tumor. Aquí en el cuadro, como lo vemos, vamos a tener los tumores localizados en la porción derecha del colon, los tumores localizados en la porción izquierda y los tumores localizados en el recto. Los tumores localizados en la porción derecha del colon van a representar un 30% de todos los casos que encontramos de colon. Lo primero que vamos a encontrar en la sintomatología que tengan los pacientes tumor en la porción derecha del colon, van a ser que primero nos encontrará asintomáticos. Ya después, si llega a haber un crecimiento y este crecimiento alcanza grandes dimensiones, vamos a encontrar lo que es una diarrea con periodo de estreñimiento abundante, moco, meteorismo y borborismo. Lo que sigue sería dolor abdominal difuso, una masa palpable, ataque al estado general, pérdida de peso, síndrome anémico y una rara obstrucción. En el caso de los tumores localizados en la porción derecha, van a representar un 60% de los casos. Y aquí vamos a encontrar una obstrucción intestinal, estreñimiento, dolor cólico, disminución del calibre de las heces, hematoquesia y perforación, mientras que en los tumores que van a estar localizados en el recto van a representar de un 10 a un 20%. Y aquí vamos a encontrar que vamos a tener síntomas obstructivos y disminución del calibre de las heces, pero con un tumor palpable al tracto rectal. Y por último serían los hallazgos raros, los hallazgos clínicos raros, en los que encontramos la metástasis. Aquí en la metástasis vamos a encontrar que puede estar localizada en hígado, en la cavidad peritoneal, en el pulmón, en las suprarrenales, ovarios y huesos, en la cual el hígado, la cavidad peritoneal y el pulmón van a tener los porcentajes más altos, siendo de 40 a 60% en el hígado, de 30 a 40% en la cavidad peritoneal y en el pulmón 30%. También vamos a encontrar linfadenopatía periférica y por último pérdida en la masa muscular intercostal o temporal. Bien, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico, vamos a ver que como en diversas patologías que hemos revisado, habitualmente pues la historia clínica y acompañada de una buena exploración física van a ser las dos actuaciones médicas que debemos de realizar en primera instancia. Dentro de la exploración física es importante mencionar que va a ir acompañada de un tacto rectal. Este se va a realizar principalmente con los objetivos de que nosotros localicemos la presencia del tumor, su morfología, el número de cuadrantes que en este caso se encuentren afectados, si existe fijación o movilidad, la presencia de algún crecimiento de carácter extrarrectal o incluso si ya hay presencia o compromiso de estructuras adyacentes. También es importante mencionar que los síntomas principales que nos pueden a nosotros indicar que debemos realizar estudios de detección, pues va a ser en primer lugar, como ya nos habían mencionado, que existan cambios repentinos en los hábitos defecatorios, la presencia de rectorragia indolora e inexplicable o incluso el dolor rectal. Y pues por último mencionar y recalcar que la mayor parte de los cánceres colorectales se va a originar de pólipos, como ya se los había mencionado en la patogenia. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta que debemos de detectar tempranamente, obviamente nosotros enfocándonos en el diagnóstico temprano y la extirpación de los mismos. La siguiente, por favor. Bien, y bueno, el diagnóstico pues etiológico se da a través de una colonoscopia y con biopsia, que bueno, como les coloqué aquí, es el método de oro, es el método más completo y pues, con el cual podemos llegar al diagnóstico etiológico y de certeza.
¿Por qué? Pues porque tiene una sensibilidad y una especificidad de 92 al 97%. Y bueno, pues ¿cuál es la ventaja de la colonoscopía? Que permite ubicar el tumor, el tamaño, su extensión, básicamente sus características, su longitud y su existencia o no de estenosis o incluso de hemorragia activa. También permite mencionar si si el tumor es único o es múltiple y su apariencia, ¿no? Si son masas, polipoideas, si son friables o incluso si son induradas. Y bueno, la biopsia se debe tomar en el sitio fuera de los bordes de las úlceras, fuera del tejido necrótico. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿para qué también se usa la colonoscopía? Se utiliza para la escala de clasificación TNM, en la cual, bueno, es tumor primario T, ganglios regionales N y metástasis a distancia M. Y bueno, conforme a los hallazgos que tengamos la colonoscopía, se utiliza esta tabla para clasificarlo. Y como observan en la parte de abajo, se usa la misma tabla para hacer una estadificación, o sea, colocarlo en cierto estadio. De 0, 1, 2 a ABC, 3 ABC y 4 AB. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues lo vamos a mencionar un poquito después, para observar el pronóstico que tenga un paciente con cáncer colon rectal. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí era lo que les menciono, ¿no? Las etapas 1 a 2, el pronóstico, bueno, menciona que es una sobrevida buena y la tasa de sobrevida es del 60 al 90%. Sin embargo, en la etapa 3, pues la sobrevida disminuye un 40% y la etapa 4, la sobrevida es mucho menor, es menor al 10%, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, hay otros métodos de diagnóstico como lo que es el colon por enema, que pues es efectivo para detectar áreas que estén más allá del alcance del colonoscopio, ¿no? Y la siguiente podemos ver que es el enema varitado de doble contraste, que sirve para identificar células malignas, la colonografía virtual, que detecta tumores y pólipos más de 3 centímetros, la cápsula endoscópica, que podemos observar aquí a la derecha, y bueno, es una cámara ingeniera lo que hace lo mismo, ¿no? Para visualizar el interior del colon. También una prueba de sangre oculta en heces, pero el problema es que no es diagnóstica ni en el 50% de los casos, ¿no? O también una prueba inmunoquímica fecal, que es para detectar hemoglobina humana en heces, que bueno, apoyan el diagnóstico, pero recordemos, el diagnóstico de certeza lo hace la colonoscopia con biopsia. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver que específicamente pues el estadio histopatológico, como ya nos mencionaron, va a ser el factor pronóstico más importante de sobrevida. Específicamente en el cáncer de recto van a existir igual una clasificación que es la TNM, como ya les mencionaron, y esta pues se utiliza principalmente para evaluar la extensión del tumor. Es importante que nosotros realicemos una estadificación preoperatoria, porque esto nos va a ayudar a que nosotros seleccionemos de mejor manera las diferentes opciones de tratamiento, como pueden ser pues ya sea el uso de quimiorradioterapia neoadyuvante, y existen modalidades de imagen para que nosotros nos ayudemos a realizar esta estadificación preoperatoria del cáncer rectal. En este caso pues está el ultrasonido endorrectal, la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. Bueno, respecto al ultrasonido endorrectal, vamos a ver que este va a ser un estudio que se realiza de forma ambulatoria, y para esto se utiliza un enema de preparación, pero pues sin necesidad de que nosotros cedemos al paciente. Esta pues va a ser la técnica más empleada, con la que nosotros podemos evaluar la profundidad de invasión de la pared rectal, y tiene una sensibilidad y especificidad del 94% y 86% respectivamente. Por otro lado, pues como les mencioné, también está el uso de la resonancia magnética, que esta como tal nos va a ayudar a evaluar el margen de circunferencia del tumor, y su certeza diagnóstica va a ir del 81% para la T, y 63% para el N. La siguiente, por favor. Vamos a ver que pues también en este caso es importante que nosotros evaluemos si existe invasión a distancia.
Los sitios más frecuentes en donde va a existir metástasis en el caso del colon rectal va a ser el pulmón y el hígado. Y para esto se dice que hay pues estudios, se comparan en sí 3 estudios, que es la tomografía, la resonancia y la tomografía con emisión de positrones, para evaluar lesiones, en este caso de tipo hepático, pero sin embargo la que se utiliza o como el estudio de elección para evaluar metástasis va a ser la tomografía axial computarizada. También es importante mencionar que la tomografía con emisión de positrones no se usa actualmente como un estudio inicial para el cáncer colorectal, pero sí se puede utilizar en el abordaje de los pacientes que ya hayan sido intervenidos quirúrgicamente y que tengan sospecha de recurrencia. Ahora, nosotros cuando ya realizamos estos estudios para estadificar en qué se encuentra el paciente, pues nosotros ya podemos agrupar posteriormente a cada uno de los pacientes de acuerdo con la clasificación TNM, que como saben aquí a su derecha está la clasificación en donde se le va a dar pues una letra como tal, si hay obviamente ya metástasis a ganglios o si hay metástasis a distancia, y posterior a eso nosotros podemos utilizar el cuadro de la izquierda para que como tal le demos un estadio al paciente. La siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto al tratamiento, tenemos que tener claro que va a depender del estadio en el que se encuentre nuestra paciente. Para esto, pues durante el diagnóstico y la estadificación, pues es la manera correcta para determinar el tratamiento. Ahora, sin embargo, en la mayoría de los estadios se recomienda la cirugía. Entonces se va a decir que la cirugía es la pieza angular del tratamiento. Y ahora, bueno, la mayoría de tumores se tienen que clasificar, pero esto ya va enfocado meramente al tratamiento y al tratamiento quirúrgico. Es decir, nosotros pues vamos a tener el tumor. Vamos a darnos cuenta si el tumor es local, es decir, que pues solamente se puede extirpar al nivel donde se encuentra. Y también vamos a tener otra clasificación que son los tumores extendidos locorregionalmente. Significa que pues ya hay una región afectada más allá del tumor primario. También podemos encontrar los que ya tienen metástasis, que pues ya mencionaron en la clasificación anterior, y bueno, las metástasis que pueden ser ya a distancia, que ya vimos que, por ejemplo, en el caso del colon, la metástasis con mayor frecuencia es al hígado, perdón. Sin embargo, también se pueden encontrar al pulmón. Y bueno, entonces el tratamiento quirúrgico va a estar enfocado para mejorar, pues sí, la calidad de vida y si se puede, de acuerdo a la estadificación, pues que sea curativo. Entonces vamos a ver aquí que el tratamiento se va a dividir en dos, con intención curativa, que pues bueno, vamos a buscar eliminar el tumor y pues con esto eliminar el cáncer. Y puede ir en adyuvancia con quimioterapia o radioterapia. Y pues tenemos la intención paliativa, que esta solamente pues cuando nosotros ya encontramos un sitio de metástasis donde no es posible eliminar el cáncer, pues vamos a tener que la cirugía paliativa nos va a ayudar a disminuir el cuadro clínico y las molestias en general, o a prolongar la mayor cantidad de tiempo, una calidad de vida pues correcta. Entonces, vamos a ver que de acuerdo al estadio se va a seleccionar el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, también es importante darnos cuenta que según la localización, pues vamos a tener también la posibilidad de manejo quirúrgico. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, es muy importante que para pues poder reconocer primero cuál es la localización y después cuál es el manejo que se va a dar a este paciente, vamos a darnos cuenta y vamos a dar un pequeño repaso anatómico de cómo va a ir la nomenclatura cuando nosotros hablamos de la cirugía de cáncer colorectal. Entonces, bueno, vemos aquí que tenemos el colon, que se va a formar del colon ascendente, el transverso y el descendente. Primero vamos a hablar del cáncer de colon y después vamos a hablar de la cirugía de cáncer de recto. Ahora, vamos a tener la colectomía y por colectomía vamos a entender que pues se va a extirpar alguna parte o de manera total el colon.
Y bueno, también puede involucrar incluso a la parte terminal del intestino delgado y pues se refiere a que se va a unir con el resto del colon, pero también se puede unir al recto o directamente llevarse a la piel. Y esto es un procedimiento que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver que en la nomenclatura, pues, quirúrgica va a dividir a la colectomía en diferentes regiones, es decir, la primera parte, que es la colectomía, bueno, la hemicolectomía derecha, pues como su nombre lo dice, se va a referir básicamente a la región derecha, que si recordamos, pues su función anatómica básicamente es la absorción de agua. Y sin embargo, el colon izquierdo, perdón, su función principal es de reservorio. Entonces, de acuerdo a la región anatómica que nosotros estemos trabajando durante la cirugía, pues vamos a tener los resultados funcionales o no, o cuáles van a ser la pérdida de funcionalidad de nuestro paciente. Entonces, con este recordatorio muy breve de fisiología, pues podemos ver que en el caso de la colectomía transversa, pues vamos a resecar el colon transverso, que podemos ver señalados con la con la letra E, F, G y H. Sin embargo, algo que la bibliografía maneja es que donde nosotros encontremos el tumor, tenemos que dejar bordes libres, es decir, bordes libres de tumor, de cáncer. Y, por ejemplo, si yo encuentro mi tumor en la letra D, que estamos hablando del colon ascendente, tengo que dejar un borde libre de 7 a 10 centímetros. Entonces vamos a hablar de una hemicolectomía derecha extendida. Y de igual manera, si yo lo encontrara, por ejemplo, donde se encuentra la letra H, lo mismo. Vamos a hacer una hemicolectomía izquierda, pero extendida, ya que requerimos abarcar no solo el colon descendente, sino una parte del transverso. A eso vamos a llamar como extendida. Entonces es importante que entendamos esa parte de la nomenclatura. Y bueno, ya les dije que pues evidentemente la parte que se va a resecar del colon, pues va a corresponder a la parte donde se encuentre el tumor primario. Ahora, también vamos a tener una variante de esta cirugía que es la sigmoidectomía, que bueno, en este caso se va a resecar el colon sigmoide, y pues bueno, aquí lo vamos a encontrar igual señalado. Pueden ver en la imagen de la derecha cómo se va formando esta nomenclatura. Entonces, también podemos encontrar las colectomías que son subtotal, es decir, que se va a resecar la parte inferior, pero excepto el recto. Y también vamos a encontrar la panproctostomía, que en este caso, pues no, bueno, como su nombre lo dice, pan va a resecar todo el colon y además el recto, pero esta clasificación la vamos a ver a continuación. Ahora, algo bien importante aquí es que podemos encontrar también variantes, que tenemos la ileostomía y la colostomía. La mayoría de veces se va a recomendar, por ejemplo, la ileostomía, que ya va a involucrar a la parte terminal de nuevo del intestino delgado, se va a unir a la piel de la pared anterior del abdomen. Entonces, como ya sabemos, se va a colocar una bolsa donde van a permanecer de manera temporal o permanente. Va a funcionar va a sustituir la función del recto y del ano. Entonces, nosotros vamos a encontrar una bolsa adherida a la piel porque va a ser igual el reservorio de las heces. Y bueno, entonces la ileostomía, la mayoría de veces o con mayor frecuencia se ocupa de forma temporal. Esto significa que en otro tiempo quirúrgico va a restablecerse la función del ano y del recto. Entonces nuestro paciente va a retomar la función fisiológica de estos que acabo de mencionar. Sin embargo, en el caso de la colostomía, pues lo mismo. Vamos a encontrar que se va a acercar esta porción del colon a una bolsa que va a funcionar como reservorio de las heces. Y bueno, en este caso, la mayoría de manera más frecuente, ya se considera definitiva. Pero en algunas ocasiones se dice que realizar esta colostomía va a empeorar el pronóstico del paciente. Sin embargo, esto no tiene algo que ver con el pronóstico, sino con la imposibilidad de que, esta función del ano y del recto se retomen. Y generalmente la colostomía, que como ya vimos, se ocupa de manera permanente, tiene que ver con la ubicación del tumor.
cuando el tumor es muy próximo al ano, pues vamos a tener que realizar este procedimiento. De igual manera, la bibliografía refiere que cuando nosotros extirpamos un tumor o el cáncer colorectal, pues tenemos que dejar, como ya les dije, de 5 a 7 centímetros de borde libre, y además vamos a tener que extirpar de 10 a 12 ganglios que se van a encontrar en el mesenterio. Esto pues sí, va a depender de la extensión que tenga en la estadificación, si se involucran o no se involucran los ganglios linfáticos. En caso de que se involucren y se está pensando en el tratamiento quirúrgico en retirarlos, pues vamos a llamar este procedimiento linfadenectomía. En este caso, pues bueno, el hecho de extirpar los ganglios pues va a tener una intención curativa. Ahora, es muy importante también darnos cuenta que según es la frecuencia de metástasis, pues vamos a tener entonces que realizar resección de algunos otros órganos. Por ejemplo, en el caso de las pacientes femeninas, se dice que hasta el 70% puede llegar a tener cáncer, bueno, alguna extensión o afectación al endometrio, al útero. Entonces vamos a tener que, pues igual, con métodos diagnósticos, darnos cuenta a qué nivel y qué tan extendida están estas metástasis para, pues igual, plantear un procedimiento quirúrgico. Y bueno, también existe la posibilidad de que existan complicaciones. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Posoperatorias, pero estas las vamos a ver a continuación de manera ya general como colorectal. Aquí podemos ver un esquema de cómo se va a manejar quirúrgicamente el recto. Entonces vamos a ver que vamos a tener el recto en la parte más proximal, la media y la distal. Algo bien importante que no debemos perder de vista es que en el caso del recto vamos a tener que utilizar métodos diagnósticos, diferentes, porque vamos a estar hablando también del manejo de esfínteres. Entonces, el hecho de conservar la función de los esfínteres o no, pues también involucra el hecho de, pues sí, manejar otras terapéuticas. Por ejemplo, aquí podemos realizar si la ubicación del tumor, como les dije, es muy próxima al ano, o bueno, aquí vemos a nivel del ya distal, o muy cercano a los esfínteres, pues vamos a realizar una colostomía, ya que la mayoría de ocasiones se refiere que los pacientes que tienen una ubicación distal de los tumores van a tener como consecuencia funcional, pues van a manifestar esta parte de incontinencia. Entonces no es recomendable que se conserve, por ejemplo, el ano junto con los esfínteres, pero si nuestro paciente va a presentar incontinencia permanentemente, pues se prefiere que se emplee colostomía. Entonces, ¿puedes avanzar a la que sigue, por favor? Y bueno, para la realización de estas cirugías, pues se habla que la posición correcta es de decúbito dorsal. Además de estas otras posiciones, como la de litotomía, para acercar el borde esplénico, a que sea de fácil acceso para el cirujano. Y bueno, también sabemos que se puede realizar por medio de laparoscopía o laparotomía. En el caso de la laparoscopía, se habla de que la mayor ventaja son el tiempo de recuperación mucho menor, además de que en el postoperatorio se refiere menos dolor y esto va de la mano con el tipo de anestesia que se tiene que utilizar. Entonces también se refiere que, como el dolor es menos, el tiempo de recuperación es menos, pero no se ha encontrado una diferencia en cuanto a recidivas, etcétera, a comparación de la laparotomía, pues en general, si se cuenta con este recurso, se puede utilizar, pero va a depender básicamente de la experiencia del cirujano y de la ubicación, como ya les dije, del sitio primario del tumor. Algo importante también es la preparación de la vía gastrointestinal justamente para evitar complicaciones, por ejemplo, una infección postoperatoria. Entonces, esto se va a llamar evacuación mecánica. Esta evacuación
pues su fin principal, como les dije, es una, evitar esa parte de infección postoperatoria. Ahora, si la resección es de urgencia, entonces la mayoría de cirujanos refiere que esta parte de pues mecánica no se puede realizar y se tiene que reemplazar forzosamente con profilaxis antibiótica, que puede incluir neomicina, eritromicina o metronidazol, justamente que abarcan un espectro de los anaerobios. Y si se va a realizar programada la resección, pues podemos utilizar dos, sobre todo, soluciones para la eliminación de las heces sólidas y bajar la concentración de colonias formadoras de bacterias para evitar, como les dije, la infección postoperatoria. Pero se dice que los pacientes presentan menos efectos adversos o síntomas no deseados con el citrato de magnesio. Entonces, esta es la solución que se emplea en la mayoría de ocasiones. La que sigue, por favor. Y bueno, ya vimos entonces cuál va a ser la nomenclatura, cómo se va a utilizar la cirugía y como les dije, la intención primaria de esto es sí eliminar el cáncer y si no, prolongar la calidad de vida del paciente, en este caso pues la cirugía paliativa. Y bueno, se busca la resección completa del tumor, también se va a buscar, de acuerdo a la estratificación ya establecida de nuestro paciente, pues rescatar los vasos linfáticos y realizar una anastomosis. También se va a buscar que que los resultados funcionales le brinden la mayor calidad de vida posible al paciente. Y bueno, ahora algo bien importante también aquí es que de acuerdo a la estratificación se va a utilizar terapia adyuvante o neoadyuvante. La terapia adyuvante se refiere básicamente a que nosotros vamos a realizar la cirugía, que como les dije es el pilar del tratamiento del cáncer colorectal, y luego vamos a utilizar quimio o radioterapia según sea el caso. En el caso de la terapia neoadyuvante, significa que, por ejemplo, nosotros tenemos un tumor y queremos reducir su tamaño y para poder realizar entonces el procedimiento quirúrgico. Eso se llama, esa es la diferencia entre adyuvante y neoadyuvante. Y en este caso pues vamos a hablar un poco más acerca de la quimio y la radioterapia. La que sigue, por favor. Bueno, comenzamos con el tratamiento quimioterápico. Actualmente existen varios citotácticos que van a actuar en el cáncer colorectal, como lo son estos, el 5-fluoruracilo, las fluoropirimidinas orales, el oxaliplatino y el irinotecan. A estos se van a añadir anticuerpos monoclonales como el cetuximab y el bevacizumab. Para elegir el régimen de quimioterapia se van a tener en cuenta varias cosas. Primero, la actividad y la tolerancia del esquema de la quimioterapia. Y también factores que dependen del paciente, como es en primera instancia la voluntad de este hacia este tratamiento, su estado general y otras comorbilidades que tenga el paciente. Hay que tener también en cuenta que esta quimioterapia se puede utilizar para diferentes tipos de esquemas. Es decir, como ya les habían comentado, para una terapia adyuvante. Esto es importante ya que aunque el 80% de los pacientes con un diagnóstico ya establecido cursa con una enfermedad localizada, casi la mitad de estos va a tener una recidiva y hasta puede morir por presencia de micrometástasis que no se localizaron aún con la utilización de técnicas actuales. Y también se puede utilizar este tratamiento como neoadyuvante, también para metástasis hepáticas y también para un estadio avanzado. También hay que aquí tener en cuenta sobre todo el estado del paciente. La que sigue, por favor. Ok. Aquí les vamos a presentar una serie de tablas en las que nos indica el esquema de quimioterapia que se utilizan en el cáncer colorectal. Aquí se muestra su forma de administración, dosis y cada cuánto se administra de sus diferentes de los citostáticos que les mencionaba. La que sigue, por favor.
La que sigue. Ok, respecto al tratamiento con radioterapia, su indicación para el cáncer colorectal va a estar determinada por la historia natural de la enfermedad que tenga el paciente y el patrón que ya exista tras un fallo de cirugía que se determinó como para erradicar el cáncer. Basado en esto, hay que establecer una diferenciación entre el cáncer de colon y el cáncer de recto y recto sigma. ¿Esto por qué? Porque aquí se va a deber a la situación anatómica de los segmentos del intestino grueso por encima y por debajo de la flexura peritoneal, como les habían mencionado respecto a la cirugía, ya que esto va a determinar tanto cómo evoluciona el paciente con la cirugía utilizada, si se va a necesitar de quimioterapia o también con radioterapia. Aquí les puse el cuadro mencionando cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque debido a todo esto que les menciono, el tratamiento va a tener un papel relevante, sobre todo en el cáncer de recto. Y en el cáncer de colon, su papel en este momento aún no está muy bien definido. Si nosotros queremos integrar el tratamiento quimioterápico junto con uno con radioterapia, hay que tener en cuenta sobre todo que debe de ser de forma simultánea o concurrente. En general van a existir muchas indicaciones para un tratamiento con radioterapia, dependiendo de los estadios con los que curse el paciente. Sobre todo mencionan que la radioterapia se puede utilizar para estadios 2 y 3 con su variedad de estadificación y también existen consideraciones para su utilización incluso como manejo paliativo. La que sigue, por favor. Y pues ya por último, en cuanto a la terapéutica, pues hay que dar seguimiento a estos pacientes. Algo importante y bueno, de las cosas que se recomiendan para manejar este seguimiento, pues son primero que se mande, más bien, que se sigan las pautas de una correcta historia clínica después de que concluya el tratamiento, por ejemplo, quirúrgico y de adyuvancia, y una exploración correcta, al menos 2 veces al año o cada 3 meses, según sea el caso de cada paciente, por al menos 3 años y después cada 6 meses o 2 veces al año, de 4 a 5 años. Y bueno, el seguimiento se dice que es ya de por vida, al menos una revisión anual. Y también se debe determinar el antígeno carcinoembrionario cada 3 meses, lo mismo. Cada 3 meses durante 3 años y pues luego se va a realizar de manera semestral. Esto va a depender, claro, de la evolución clínica que vaya teniendo el paciente, de los factores de riesgo presentes, si hay alguna recurrencia, pero esta es la pauta general en caso de que no se presente alguna otra complicación. También se va a recomendar que se realice una tomografía computada de tórax y de abdomen, esto de forma anual, por 3 años. En caso de que se realice una resección, como las que ya presentamos. Y cuando se presenta un tumor rectal, pues se recomienda también una tomografía de pelvis. Como ya vimos, la tomografía tanto de tórax como de pelvis pues va a tener relevancia porque estamos buscando si no se encuentra alguna evidencia de cáncer o alguna metástasis a nivel de tórax, por ejemplo en los pulmones, que son sitio frecuente de metástasis. Y se realiza pélvica para lo mismo, para revisar a nivel del recto o si hay alguna diseminación a otros órganos. Entonces, si no se realizó el estudio diagnóstico que ya vimos, que es la colonoscopía, antes del procedimiento de resección, pues es muy importante que se realice al terminar el tratamiento en caso de que no se presenten alguna complicación. Y bueno, para el resto de pacientes, en caso de que sí fuera programada y no fuera de urgencia por alguna emergencia, se recomienda que se haga pues de un lapso de cada 3 a 5 años. Y lo mismo, la evaluación es muy importante con el antígeno carcinoembrionario, ya que aquí podemos darnos cuenta cómo no funciona tanto para el diagnóstico de primera intención, sino más hacia el seguimiento. Entonces tenemos que conocer los valores críticos y los valores que nos confirman ya un tumor
de colorectal. Y pues ya vimos que los sitios principales de recaída son el hígado. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con el pronóstico y pues el pronóstico, ya dijimos, es un poquito variable, ¿no? Pero si lo pudiéramos poner de manera general, podríamos decir que es malo para la vida y para la función según el estadio y según estas consideraciones, ¿no? La resección rectal predispone a incontinencia fecal postoperatoria, disfunción genitourinaria y sexual, por eso se puede decir que es malo para la función. Así como la calidad de vida postoperatoria depende de la interacción de factores del paciente con comorbilidad y función anorrectal preoperatoria, factores de tumor y factores quirúrgicos. O sea, no solo es que tienen la enfermedad y pues ya, ¿no? No, depende también de los factores de riesgo, como mencionó mi compañera, su comorbilidad, el estadio, los factores quirúrgicos, etcétera. Y todo esto pues nos indica si puede ser bueno para la vida o malo para la vida. Los pacientes con recurrencia tienen una sobrevida a 5 años del 5% en ausencia de tratamiento. Entonces, pues es malo para la vida. La sobrevida a 5 años es hasta del 90% en pacientes con estadio temprano y sin metástasis, a diferencia cuando hay metástasis a distancia. Aquí podríamos decir que es bueno para la vida, pero varía según el estadio. La siguiente, por favor. Y bueno, como menciona mi compañero, van a existir grandes variaciones dependiendo del estadio en el que se encuentra el paciente sobre su tasa de supervivencia, entre los cuales los que tienen mejor tasa de supervivencia van a ser los que se encuentran en el estadio 1, en el estadio 2A y en el estadio 3A, en los cuales vamos a ver que sus porcentajes van a ser de 93%, de 85% y de 83%, mientras que en los demás, que es el estadio 2B, perdón, en el estadio 3B, en el estadio 13 y en el estadio 4, en los casos de que hay porcentajes menores, ya sea de 72%, de 64%, de 44% y de 8%. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.